Hola, buenos días. Hoy me gustaría compartir mi historia con IgA nefropatía o nefropatía IgA, que es una enfermedad autoinmune que tengo y yo estoy tratándolo de modo un poco más alternativa. También uso medicación, pero también estoy trabajando más con mi dieta, con Ayurveda, para aportar a mi salud y bienestar y va muy bien. Entonces, es algo que para mí es importante compartir para ver si quizás hay más gente que pueden sentirse inspirado por mi historia y y usar esta inspiración para mejorar su propia vida y porque es posible. Entonces voy a compartir mi pantalla porque he hecho una pequeña presentación. Vamos a empezar al principio. Y, ah, y antes de empezar, quería compartir que yo me llamo Rianne Boswinkel, soy holandesa, pero llevo la mayoría de mi tiempo en España, hace 4 años ahora. Y bueno, soy paciente de nefropatía IgA, pero también soy terapeuta de yoga, formándome de consultora ayurvédica y hago trabajo corporal, masajes y tal. Y entonces más enfocada en el salud holístico conmigo mismo, pero también compartirlo con otras personas. Y en mi vida anterior, mejor dicho, yo estuve trabajando en el laboratorio científico, he estudiado biología molecular. Entonces ya aquí hay la pasión para el cuerpo humano que siempre he llevado conmigo y ya más en plan salud holístico que en plan, bueno, y también científico, porque al final Ayurveda también es una ciencia. Y, am, pero bueno, un poquito más fuera del mundo de medicación y eso. Tiene su punto, pero eh, la- el mundo holístico también tiene su punto. A ver, entonces aquí estamos. Entonces quiero compartir lo que a mí me ayuda. Y el año pasado estaba en la revista se llama Wisselwerking, que es una revista holandesa de la Fundación de los Riñones en Holanda. Y allí compartí mi historia, lo que a mí me ayuda con esta enfermedad. Y entonces comparto aquí en esta presentación también mi experiencia con el tratamiento de IgA desde 2019 y aquí mi estilo de vida y la nutrición son un parte muy importante y lo trato en colaboración con mi nefróloga y dietista integrativa y mi maestra de Ayurveda, que ellos dos me ayudan. Bueno, aquí ¿cómo funcionan los riñones? Eso es porque nefropatía IgA es una enfermedad que se trata en daño que tienen los riñones. Y entonces aquí ves un dibujito de un riñón, tenemos dos. Aquí en rojo entra el sangre con los desechos del cuerpo, porque el riñón es un gran filtro. Entonces aquí entro y ya sigue en figura aumentada de un nefrón, se llama, que entra la sangre, entra en el nefrón, en el glomerulus, que es el parte filtro grande del riñón, y el riñón tiene un montón de nefrones y entonces un montón de estos filtros para filtrar la sangre. Allí salen los desechos que ya no necesitamos, pero se quedan las proteínas y los nutrientes que sí necesitamos. Y después los desechos van en el tubito amarillo
y la sangre sigue aquí al lado del tubito del nefrón, del tubito amarilla, para aquí resorber el agua que, que, que queremos, con que queremos quedarnos en el cuerpo y los minerales y nutrientes que aquí con osmosis cambian de sitio para que la sangre está bien y limpia y sale en el tubito azul hacia la circulación del sistema del cuerpo y los desechos que quedan, la orina, se entra en este tubo que va hacia la vejiga para desecharse de la orina y de los desechos en la orina. Entonces, el glomérulos es la parte importante en esta historia de nefropatía IgA. Entonces, ¿cómo funciona la nefropatía IgA? La IgA es un componente del sistema inmunológico y ese componente proteja a los tejidos mucosas. Entonces, si tienes una infección en los pulmones o en los intestinos, ahí vamos, son tejidos mucosas y allí, cuando hay una infección, el cuerpo va a hacer algo para combatirlo y entonces produce en parte IgA. Entonces aquí ves que hay un cascada de cosas que pasan. En pacientes con nefropatía IgA, la IgA que está producida es un poco distinto que lo que debería ser. Entonces, eso significa que la IgA es un poco más pegajosa y allí formula complejos y estos complejos también el cuerpo lo ve como algo extraño y va a producir anticuerpos para el IgA, que normalmente tiene su función, pero en este caso no. Y entonces estos complejos formados entran en el glomérulos de la riñón y allí se atascan. Y cuando se atascan allí, pueden inducir una inflamación y inflamar el glomérulos. Entonces, cuando está inflamado, ya podemos tener como pérdida de sangre, pérdida de proteínas de la sangre por la orina. Y si eso pasa mucho y persistente, ¿no? Con más tiempo, ya hacemos daño a los riñones y se pueden fallar con tiempo. Entonces, eso es un poco en un esquema, pasa mucho más cosas, pero eso es un poco la típica de nefropatía IgA, que ahí en el glomérulos hay los complejos de IgA que crean inflamación. Entonces, en resumen, ¿qué es la nefropatía IgA? Es un trastorno autoinmune porque el sistema inmunológico ya está también atacando a los complejos de IgA, que son de nuestro propio cuerpo. Y la IgA protege las mucosas del organismo, entonces la nariz, la boca, la garganta, los pulmones, el sistema digestivo y reproductor. Y entonces cuando aquí hay una inflamación, una infección, ya el cuerpo crea IgA para protegerse. Y la IgA, en nuestro caso de las pacientes IgA, tiene una forma diferente y forma complejos que se acumulan en los riñones. Y este acumulación
provoca una inflamación que daña los filtros renales y por eso podemos tener sangre y proteínas en la orina. A veces se ve, pero a veces también es muy poco, entonces no se ve muy bien, pero está allí y no debería estar. Los filtros pueden convertirse en tejido cicatricial y perder su función, porque si algo que tiene una función especialista ya se convierte en una cicatriz, ya no tiene función. Entonces allí es donde puede pasar la pérdida crónica de las proteínas o de sangre también. Y si pasa esto, eso tiene un peor pronóstico, porque allí las riñones no pueden filtrar bien, entonces nosotros nos quedamos con los desechos que tenemos que filtrar y sacar del cuerpo, nos quedamos con ellos y entonces eso no ayuda. Y con tiempo, este puede causar insuficiencia renal y requiere diálisis o un trasplante. Y eso, nefropatía IgA, no es algo que se puede curar, pero hay medicación supresora que que usa el mundo normal, por decirlo. Y, y entonces, eso es lo que hay. Mi nefropatía IgA era así que durante mi infancia yo estaba perdiendo sangre en mi orina y fui al médico y hice pruebas algunas veces cuando tenía 14 años y 20 y 30, pero nunca encontraban algo y entonces recibí mi diagnóstico en 2019 cuando fui al médico para unos chequeos normal de mi sangre, para vitaminas y tal, para ver cómo estaba. Y encontraba mi EGFR, que es la medida que usan para indicar la filtración, la capacidad de filtración de los riñones, un poquito baja. Y entonces mi médico ha dicho que, bueno, yo quiero investigar esto. Y yo estaba como, bueno, vale. Y tenía que ir al nefrólogo, que es el doctor de los riñones. Y allí encontraban que, em, que tenía función renal un poquito más baja, que es normal para mi edad y mi postura. Y también tenían o han hecho un análisis de la orina y ya allí encontraban que yo tenía una pérdida de proteínas de 1,5 gramos, que es mucho, que normalmente el máximo es 0,03 gramos de proteínas, entonces muy, muy poquitos, casi nada, y yo tenía muchísimo más. Y otra cosa que es muy importante es la presión arterial, que en mi caso era baja normal y eso ayuda mucho a proteger los riñones porque quizás puedes imaginar si tienes la presión alta, ya todos los túbulos en la riñón van a recibir más presión ahí también. Entonces allí el intercambio de nutrientes y de filtración va a ser más difícil y más ¿qué es la palabra? Bueno, funcionan peor. No tenía más síntomas. Mucha gente tiene dolor en las costadas o los costados, perdón. O mucha gente tiene cansancio. También los tobillos se pueden hinchar si tú retienes líquidos por falta de buena filtración. Entonces, esos todos son síntomas que yo no tengo, que está bien. Em, Mi médico de entonces era un nefrólogo holandés. Quería ponerme con prednisona, que es un medicamento bastante intenso. Tenía que ir al hospital por una semana.
para hacerlo y yo no quería hacer esto si no era absolutamente necesario. Entonces encontré a otra nefróloga y también ella es dietista y ella es española. Y ella tenía la visión de, bueno, ya tienes esta enfermedad, pero yo veo que tienes todavía un poco de, de juego para intentar una dieta, porque yo tengo muy buena experiencia con dieta. Y si eso no funciona, ya tenemos tiempo para hacer prednisona y hacer algo más fuerte, pero vamos a intentar la dieta y a mí me sentía mucho mejor. También conocí a algunas personas en Holanda que estaban tratando su nefropatía con dieta y entonces merecía la pena de probarla porque, bueno, eso, bueno, son cosas, ¿no? La salud. Aquí hice un dibujito de mis pruebas de sangre y orina que he hecho durante estos 4 años. Entonces aquí puedes ver esto, este punto más alta es antes allí empecé mi tratamiento y entonces antes no tenía nada de tratamiento porque yo pensé que bueno, eso quizá va a pasar o no sé. Yo no creía mucho en ese, tengo una enfermedad renal de repente, pero bueno, ya estaba y bueno, ha sido así. Y la creatinina es la medida en la sangre que usan para medir la función renal que tienes. Y entonces aquí en negro o azul, no sé qué color es, lo he puesto, la creatinina al principio era 100, alrededor más o menos 100 micromoles por litro y ya con el tiempo ha subido un poquito hasta que la última prueba era 153 y entonces al principio tenía una función renal más o menos de 60% y ya está en 45. Yo no estoy usando la calculación que usan para la función renal porque por mi altura yo soy bastante alta y bastante flaquita. Entonces allí no entra muy bien. am, yo no soy normal, ¿no? Entonces la cálcula no funciona muy bien. Entonces yo prefiero usar la creatinina y entonces yo tengo más o menos la mitad de mi función renal, que significa que yo tengo riñones de alguien de 80 años, más o menos, para compararlo. Es normal que durante la vida la función renal se pierde poco a poco. Entonces el pérdida que he tenido el último año y pico es normal. Y aquí ves algunas líneas que están con más pendiente, que eran tiempos en mi vida que estaba bastante estresada y no muy bien. Entonces allí puedo ver muy bien que el estrés no está bien para nada y menos para mis riñones. Entonces creo que todos sabemos que el estrés, hay un problema con eso, pero bueno, a veces no se puede evitar porque la vida es la vida, pero está para mí interesante, ¿no? De darme cuenta que aquí se ve la influencia del estrés. En la línea amarilla puedes ver la proteína, es el CAC, es el cociente de albumina y creatinina en la orina, que es una calculación que usan para medir cuánto proteína pierdes en la orina. Y antes de empezar mi tratamiento estaba alrededor de 1,5 gramos, 2 gramos más o menos, que es mucho. Y entonces, empezando con mi medicación, la idea era también con la prednisona, con las dos cosas que era eh, recomendada, era la idea de bajar la pérdida de proteína a 0,5 gramo, porque 0,5 gramo, el prognosis con 0,5 gramo de pérdida está bastante bien.
por lo menos mejor que con 1,5 gramos, ¿no? Porque eso es 3 veces más. Y entonces empecé mi tratamiento y allí ves que en 4 meses ya estaba casi al nivel que queríamos y durante el tiempo ha bajado aún más hasta ahora, bueno, con la última prueba a 0,05 de pérdida de proteína, que es casi lo normal. Entonces casi no hay pérdida, porque lo que dicen en las medidas de normas son 0,03, tiene que ser menos de esto. Entonces ya casi estoy allí. Y entonces eso es una indicación que por lo menos para la pérdida de proteína, que es una cosa que para mucha gente que es difícil, que mi eh, tratamiento ayuda mucho y la bajada de función renal, bueno, está aquí, pero tampoco es algo muy eh, para preocuparse ahora. Si esto puede seguir allí muy tranquilo bajándose, ya tengo años, buenos años. Entonces, ¿cómo lo manejo? Bueno, tengo mi nefróloga dietista integrativa en España y con ella estoy con medicación y suplementos. Y al principio empecé con una dieta que ya no estoy haciéndolo tanto porque se ha convertido más en aplicar Ayurveda. Entonces, Ayurveda es lo que estoy usando hace 2 años. En mi formación de yoga terapia conocí a Ayurveda más profundamente porque siempre lo conocí, pero no muy bien porque siempre era un poco complicado bajo mi opinión. Pero con mi profe ahora ya, ya lo entiendo y ya me encanta. Y Ayurveda trabaja con la digestión, con tu constitución y cualidades, y hablaré más sobre eso después. Se trata mucho de estilo de vida y dieta. Esas son 3 cosas que yo uso para manejarme mi salud. Y otras cosas que he hecho son terapia y coaching para mi bienestar y terapia Beimer, con quien voy a eh, compartir un poquito más después. Entonces, mi nefróloga y dietista integrativa, con ella empecé con medicación. Al principio, perindopril cada día. Eso es una pastilla para bajar la presión, que yo no tengo presión alta, entonces otra cosa que hace este pastilla es proteger a los riñones, entonces yo lo estoy tomando para la función de protección que lleva. Em, Empecé con perindopril aquí con la primera barra roja y entonces allí ves que me ha ayudado también a proteger mis riñones. Y, am, y también con tiempo fuimos cambiando la dosis a perindopril cada otro día. Y la última cambio que hicimos fue a losartán, que también hace lo mismo, pero en un dosis bajo para tomarlo cada día, para no tener este cambio, ¿no?, de medicación, que un día sí, un día no, que para tener un poco más de constancia para los riñones, para, bueno, hacerlo lo mejor que podemos, porque ahora al final estamos como tiquismiqui haciendo ajustes para ver si podemos mejorar aún más. También empecé con ferritinina, que es para la anemia, porque lo tenía también y lo tomé a diario, pero ahora solo algunas veces durante la menstruación porque ya no lo necesito, porque ya voy bien. Y si lo sigo tomando, voy a tener estreñimiento, que no es guay para nada. Entonces allí también aprendí que si tomas algo, tiene que tener una función. Y eso también viene un poco del mundo de Ayurveda,
Si tomas algo, si no tiene función, va a hacer otra cosa y con ferritinina en este caso crea estreñimiento. Pero bueno, eso es otra historia. Al mismo tiempo, cuando empecé aquí con mi primera medicación, empecé con aceite de pescado en alta dosis, porque eso tiene una función antiinflamatorio que es muy útil si tienes inflamación en los riñones. Y empecé con vitamina D, porque aparentemente para gente con nefropatía IgA tiene también dificultad con vitamina D y en general mucha gente tiene poco vitamina D, por lo menos los holandeses, que soy yo. Quizá, pero todavía viviendo la mayoría del tiempo en España, todavía me queda corto de vitamina D. A mitad de este trámite empecé creo que era aquí en marzo 2021, mi nefróloga me dice de empezar con Cordyceps sinensis, que es un extracto de un hongo, y eso también tiene la funcionalidad de ser antiinflamatorio y antifibrótico, que significa que reduce las cicatrices que para los riñones y esa enfermedad también está guay para tener más protección. Y la vitamina C aumenta la funcionalidad de Cordyceps. Entonces, añadí esto y bueno, para proteger más a mis riñones. Entonces, ahora estoy con aceite de pescado, Cordyceps y vitamina C y vitamina D una vez cada otra mes y losartán y un poquito de ferritinina durante mi regla. Y en los primeros 4 meses empecé, o bueno, tenía esta dieta del protocolo autoinmuno modificado, porque no era exactamente el protocolo autoinmune, que eso es un protocolo para gente con enfermedades autoinmunes y la idea de eso es no comer nada con alergenos para que el sistema inmune no está activado por los alérgenos que hay en la comida. Entonces, estos 4 meses solo podía comer frutas y verduras, pero no los solanáceos, porque el tomate, berenjena, páprica y papas, porque estos son más difíciles para el cuerpo para digerir. Y pescado y ¿qué más? Bueno, un poco de pollo también podía comer, pero nada de granos, ni frutos secos, ni semillas, ni legumbres. Y entonces era muy poco. Tampoco carne rojo. Normalmente en el protocolo autoinmune hay mucho carne rojo, pero para pacientes renales, carne rojo no es muy buena idea. Bueno, en general, mucho carne rojo no es muy buena idea. Em, y podía comer huevos también para tener un poquito de proteína. Esos 4 meses fueron muy duras, pero tenía el resultado que estuvimos buscando y entonces merecía la pena. Pero después, los 4 meses, estaba perdiendo peso, perdiendo mi regla, que era tiempo de tener más nutrición. Entonces ha sido intenso para el cuerpo, pero ha tenido el resultado. Entonces, después de 4 meses, ya empecé a añadir legumbres, frutos secos, nueces. Entonces, la idea era nada químico. Entonces, solo comer cosas puras. Em, y la verdad, al final, sigo bastante en este rollo. Bueno, a veces ahora me dejo mis momentos de comer cosas un poco modificados, pero en general mis comidas son muy sanos. También me llevo súper bien con esto. Entonces, al final, ahora estoy comiendo casi todo. Yo estoy un poco con cuidado con los solanácea y con gluten,
pero con mis conocimientos de Ayurveda que ya tengo, eh, entiendo mejor cómo trabajar con esto. Entonces ya no hay este rigidez de, bueno, no puedo comer esto porque es que ahora entiendo más cómo funciona el cuerpo, la digestión y todo esto. Entonces ya me permito un poco más de flexibilidad para tampoco estresarme de la comida, porque si me estreso mucho, ya no ayuda tampoco. Entonces, Ayurveda, mi nuevo mundo. Es una ciencia de India de la vida que se centra en comprender los ritmos naturales y vivir de acuerdo con con ellos para reequilibrar el cuerpo. Y se trata de que todo efecto tiene una causa y no significa que todo se pueda arreglar con una hierba. Si tienes que hacer un trasplante de riñón, Ayurveda también dice que hazlo porque hace falta. Y entonces eso es muy importante de saber que no se trata de curar todo con hierbas, pero Ayurveda es muy buena en cuidar el bienestar, apoyar a la digestión para que mantengas la salud que ya tienes, lo puedes mejorar y creas más equilibrio, porque eso es muy bonito de eso. Entonces, mira mucho la digestión y la capacidad que tienes y lo hacen fijando en el Agni, y el Agni es el fuego digestivo. Y el fuego digestivo no se trata solo de alimentos, de poder digerir alimentos, pero también tenemos que digerir nuestras emociones y nuestras experiencias. Entonces, si tú no tienes mucho Agni, mucho fuego digestivo, pero estás haciendo muchas cosas y comiendo comida que no es muy saludable y estás con duelo o algo, ya va a ser muy difícil, ¿no? De sentirte bien y fuerte y con la mente tranquila. Y entonces, todo lo que el cuerpo no puede digerir se puede convertir en ama, y ama es lo que no se puede digerir y que obstruye. Entonces puedes pensar en colesterol, que es algo que el cuerpo necesita, que es algo útil, pero si tenemos demasiado de colesterol ya atascan los arterias y venas y ya tenemos un problema. Y lo mismo con IgA en mi caso, que el IgA tiene su función, pero en mi caso, porque crea complejos y se atascan en el riñón, ya crea problema y ama que no se quita y queda en el cuerpo más tiempo o demasiado tiempo, se convierte en una inflamación, que siempre es así. Entonces es importante de tener suficiente acné, de cuidar al cuerpo para que podamos mover y quitar la ama que tenemos en nuestro sistema para que no se atasca y no cree inflamación. Y entonces, bueno, otra cosita es que tenemos la capacidad, y si tenemos esta capacidad de digerir todo lo que hacemos en un día, y siempre o algunos días hacemos esto a, a cantidad de cosas, a alimentos, a emociones, a experiencias, ya no lo podemos digerir. Entonces así puedes ver que hay un sumo de cosas no digeridas y un ratito no pasa nada, pero si se acumula por mucho tiempo, ya vas a tener problemas. Entonces hay allí cuestión, ¿no? De qué capacidad tienes. Y esta capacidad se puede jugar con las herramientas de Ayurveda para aumentar la capacidad que tienes. Y Ayurveda lo hace con estilo de vida, con rutinas ayurvédicas. Y una de las rutinas muy importantes de Ayurveda es la rutina matutina, que depende de la persona, depende de la temporada, porque Ayurveda trabaja mucho con esto. Em, Hay diferentes cosas que puedes hacer y todos están enfocadas en fortalecer la Agni y quitar el ama. Entonces, una de las cosas que está bien para todo
más o menos es raspar la lengua. Entonces, por la noche el cuerpo está limpiándose, recuperándose, quitando toxinas y cosas que ya no necesita. Y entonces siempre tenemos este capa en la lengua y lo podemos raspar por la mañana para quitar ese ama que se ha acumulado en la lengua, para así ayudar al cuerpo para no tener ese ama y no poder o no tener que digerirlo. También después, y no hazlo, mejor no hacerlo con un cepillo, porque así más estás poniéndolo más dentro que sacarlo por fuera. Y otra cosa es tomar un vasito de agua templada o calentita para rehidratar el cuerpo y quitar la ama del principio del sistema digestivo. Otras cosas son como hacer un poco de yoga o movimiento suave, meditación para limpiar la ama mental, que son los pensamientos que dan vueltas y vueltas y más vueltas. Para no tener eso, la ama mental. También hay el uso del neti, que es una limpieza de la nariz, de los sinusos de la nariz. Y también Ayurveda usa mucho aceite. Pero si usas aceite por todo el cuerpo, lo que hace Ayurveda es que lo pones, descansas unos 15, 20 minutos para que el cuerpo pueda sacar la nutrición de ese aceite y después te duchas. Muchas veces nos duchamos y después ponemos aceite, pero el aceite que no podemos digerir se queda en la piel y la piel es nuestro órgano más grande que tenemos. Entonces, si eso lo llenamos con ama, mal asunto. Y entonces allí es donde Ayurveda dice que, bueno, pon el aceite si lo metes por todo el cuerpo, si todo lo metes por los pies o las manos o la nariz o donde sea, no pasa nada. Pero si pones aceite por todo el cuerpo o crema o lo que usas, mejor hacerlo, dejar tiempo para que se absorbe y después quitarlo. Y entonces depende de, como he dicho, ¿no? Depende de la persona, la temporada, el estado de ser, muchas cosas. Hacemos distintas rutinas para ayudar a fortalecer el acné y la ama. Y también la dieta tiene su rol. Allí intentamos de crear más equilibrio con la nutrición, prestando atención a los elementos. Y lo que quiero decir con esto es que aquí también miramos la estación en que estamos y quizás no tanto en la estación, pero más el tiempo en un día, porque aquí si en invierno hay un día soleado es casi como primavera-verano, pero si hay un día nublado es invierno y frío. Podemos tener muchísimo humedad, pero también mucho sequía. Y entonces allí, si el aire está muy seco, usamos más aceite en la comida, por la piel, por cosas. Si ya hay mucha humedad, quizá el cuerpo no va bien con mucho aceite. También si hace mucho calor, no vamos a comer un guiso con mucho carne, aunque muchas veces en verano hacemos barbacoa, que la verdad, punto de vista de Ayurveda, no es lo mejor porque carne es bastante difícil bueno, es pesado, es más difícil de digerir. A Ayurveda tampoco le gusta cosas crudas, porque esos también son difíciles de digerir. Si tú tienes un acné muy fuerte, no pasa nada, pero si no lo tienes, ya tienes que tener un poquito más de cuidado y para llevar a equilibrio puedes tener en cuenta, ¿no? Estas cosas que sí, y que hay como algunas combinaciones de comida como carne con queso, con huevo, esos tres juntos es una bomba de ama al final. Entonces, si comes esto cada día y no te encuentras muy bien, pues
allí hay algo para cambiar. El Ayurveda es muy de comida bien cocida, verdura, legumbres. No es vegano ni vegetariano porque allí hay muchas cosas muy buenas en productos animales, pero am, tampoco tanto. Entonces, todo al equilibrio. Entonces, así es lo que yo estoy usando para crear más equilibrio en mi cuerpo con mi nefropatía IgA. Y las otras cosas que estoy haciendo es terapia y coaching, porque para mí es muy importante el autodesarrollo emocional y físico. Si yo me encuentro bien en mi cuerpo, voy a experimentar menos estrés, voy a sentirme más cómoda en mi cuerpo, todo mejor. Entonces, para mí eso es importante. Quizás, bueno, al final sí, es directamente, tiene su efecto en mis riñones, porque es así, todo está conectado y entonces la salud mental también se refleja en la salud física. Y otra cosa que hago es la terapia de Beimer, que es un colchoncito que crea un campo pulsado electromagnético de baja intensidad. Y lo que hace esto es con las diferentes frecuencias que crea, estimular la microcirculación. Entonces tenemos nuestros em, eh, arterias y venas en el cuerpo que tienen la pulsación, que es el sistema más grande de circulación, pero terminan en vesículos muy pequeños, muy finos. Y allí muchas veces falta la circulación. Entonces, allí es donde acumula más desechos, bueno, cosas que no queremos en el cuerpo. Y el Bemer ayuda a mover la sangre por el cuerpo por la microcirculación. Y lo había hablado con mi nefróloga, ella lo conocía también y hemos dicho de probarla con la idea de si mejoramos la microcirculación, allí es también donde si hay una infección sería más rápidamente limpiado y quitado del cuerpo. Entonces, en plan de inflamación en las riñones con IgA, allí también ayuda a limpiar lo que está atascado aquí. También si hay tejido dañado para que no cree un cicatriz, pero para se recupera mejor, ya tener una mejor microcirculación ayuda en oxigenación y quitar los desechos. Y entonces no tengo pruebas que de verdad funciona o que mis riñones están mejor por eso, pero con esa teoría en mi mente, em, siente bien y no hace daño. Y también lo había notado cuando yo tenía una costilla un poco roto, de mejorar toda la tensión que llevaba de proteger, ¿no?, el sitio dañado. El Bemer me ha ayudado muchísimo a aliviar esto. Entonces, mejorar la microcirculación tiene un beneficio seguro, pero si ayuda para IgA, eso no lo sé. Pero lo estoy usando y bueno, tengo los resultados que tengo. Entonces, voy muy bien. Como he dicho, tengo mis riñones dañados, pero estoy haciendo lo que me encanta hacer, viviendo mi vida. Nunca me he sentido más sano que ahora con todo lo que estoy haciendo y no digo que es nada, pero bueno, siempre para mí mi motivación es pensar en tener que ir a diálisis algunas veces a la semana por algunas horas que prefiero que no. Entonces, eso es lo que quería compartir. Entonces, muchas gracias por tu atención
ya ha quitado toda la luz de fuera. Y bueno, si tienes alguna pregunta o quieres tener una conversación conmigo sobre ese tema, me encanta hablar contigo y compartir más conocimiento y bueno, eso. Y también si quieres hablar conmigo sobre mi trabajo como terapeuta holística, también me encantaría am, ayudarte y trabajar contigo a encontrar un mejor salud y más comodidad dentro del cuerpo y así también fuera con el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este compartido de conocimiento y experiencia. Y bueno, espero verte en el futuro y que tengas un muy buen día. Muchas gracias.